no es poquita cosa. Lo que ha pasado es, siento yo, y voy a ser honesto contigo, en los últimos años han querido como quitarle valor a la Ujú, han Secretaría de como ido de Economía. lado. Que esa es La, una de las especulaciones de por qué salen. sí, Y decías lo de Brad, que Brad de ah, pronto la hace también de Secretaría de Economía, ¿eh? exacto, exacto. De hecho, siento que nunca había pasado, no tan descaradamente como en este sexenio, que se quedó, tanto estoy hablando de Ramírez de la O como de Ebrard, se Mm. metieran El en cancha secretario de del otro, Hacienda sí, y el secretario de Relaciones sí se Exteriores. metieran en tu campo. Pues normalmente a uno cuando trabaja le asignan una tarea y imagínese usted que va manejando ahorita su trabajo, que está en su trabajo, está en casa, que dos de sus compañeros se meten en su área de trabajo y empiezan a hacer lo que le corresponde. No Claro, es muy cómodo. Pero bueno, imagínate. Pues sí sorprendió, ¿eh? terminas renunciando. Sí, termina renunciando. Sí sorprendió. Te digo que a mí no me sorprende porque como está el mundo ahorita en lo económico, la verdad, que Tatiana haya salido, me suena más a un asunto político que de corte Ujú, económico ujú, y de presión. Pero bueno, si te parece, en este vistazo económico, que son ujú, las tres notas de la semana, ujú, voy a empezar con la de Tatiana. ujú, claro. Vamos a empezar al revés. En lugar de lo general a lo particular, vamos a empezar de lo particular a lo general. ¿Por qué se va Tatiana Cloutier? Bueno, ya sabemos que se va. Ya vimos todo, no voy a entrar a la parte de que si me abrazó o no me Sí, no, abrazó, eso eso nada. no tiene caso porque no nos corresponde. Lo anecdótico, ya, ya ahí Ah, quedó, sí, ya ya ahí ahí quedó. quedó, ya están las fotos, y si quiere reírse un rato, pues ahí está. Pero en realidad lo que me interesa es intentar descifrar qué significa eso en términos económicos. Si le interesa la parte esa que mencionaba de Ramírez de la O, de Brad, hay una columna por ahí circulando, el autor es Darío Celis, échele una ojeada, métase ahí. Puede leerla. Si le interesa esa parte de cómo esta argumentación política de qué fue lo que sucedió, a mí me interesa ahorita la cuestión económica y Se, del perfil. se Vamos llama a, Los moderados se canibalizan. Está buena, esa está muy está buena. buena, así que para que le echen una Sí, sobre leída. todo porque, bueno, ¿impacta la salida de Tatiana Cloutier en el Temec, en alguna decisión que pues va a invariablemente tener consecuencias para todos? Sí, definitivamente. Y ahí tenemos que primero, si te parece, indagar quién entra. Ujú. Porque bueno, que ella se va, ella ya se va. Ya se fue. Ya se fue. O De sea, hecho, ya no, se fue a sí. Monterrey. Entonces, no, en realidad ya hablar más de Cloutier, pues no nos daría mucho. Digo, puedes especular y Sí, no sí. entramos en eso, no estamos en un programa de variedad, de estos de espectáculos. ¿Quién entra? Raquel Buenrostro, que es la jefa, que era hasta ahora la jefa del SAT, entra. El argumento que nos da el Ejecutivo Federal es muy concreto, Gabriel, tú lo leíste, pues está recaudando buena lana, ¿no? Entonces, pues sí, ha hecho buen trabajo con eso y pues nos parece bien el perfil, vamos a ver qué sucede. Ujú. ¿Quién es Raquel Buenrostro? Bueno, es una matemática egresada del UNAM, tiene un posgrado, una maestría en economía por el Colmex, por el Colegio de México, o sea que en cuestión de preparación académica, digamos, Le tiene el sabe, perfil, le o sea, le sabe. sabe bien el asunto. Tiene 20 años dentro de la administración pública, ese punto también es importante, tiene experiencia. El problema es en dónde tiene la experiencia, Gabriel. Y cuando analizas tú en qué secretarías ha estado, te vas a dar cuenta que no hay un perfil muy bien definido porque de repente está en educación, de repente está en cuestiones de proyectos, ha saltado en diferentes, o sea, no maneja una línea. Normalmente Ujú, el ujú. investigador o normalmente alguien que está preparado para este tipo de trabajos se enfoca en una sola línea de trabajo y en eso nos desarrollamos. En el caso de ella, está un poco complejo y es algo que le han criticado, que no tiene, digamos, Ujú. un lado, su perfil. Como un perfil ya bien trazado. Así es, pero sobre todo porque adolece de, hablamos de que es una dependencia muy fifí, concretamente le falta la parte, digamos, de la cancha, del campo, Ujú, del roce, que le ujú, llamamos nosotros, negociando con ujú, otros ujú. países, negociando con empresarios. Porque no es lo mismo sentarte con alguien que trabaja en el sector público que sentarte con un empresario. Claro, por Si no supuesto. vean todos los dichos, dimes y diretes de Salinas Pliego, Ujú, son ujú, volubles. ujú. El empresario es voluble, porque él depende del día a día y depende de que le es rentable el negocio o no. Entonces no es tan fácil. Eso le han criticado. De hecho, te voy a decir algo que por ahí apunté aquí. José Abugaber Ujú, es el presidente de la CONCAMIN. ¿Qué es la CONCAMIN? Porque ujú. ¿con qué se come eso? Bueno, conferencia de cámaras industriales, obviamente en México. Y fíjense bien lo que dice él, eso te da la idea de lo que comentamos ahorita, Gabriel. Dice, es un mal mensaje hacia nosotros, porque ya
llevábamos una política industrial y un desarrollo del país bien, dice. Con Tatiana Cloutier. Sí. Mm. Dice, es un mal mensaje porque vas con una inercia y te la paran en seco. Entonces dice, Ujú. bueno, ¿cómo está Ahora la el cosa? que llegue. Y el que llegue trae un perfil al que no le encuentras tú la cuadratura al círculo. Y dices tú, Ujú, bueno, ¿y ujú. esto cómo está? ¿Por dónde Entonces, va a ¿por ir? dónde va a ir? ¿Y qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Interesante, ¿eh? ¿por qué inquieta la salida de Cloutier a la IP, a la iniciativa privada? Hay dos cuestiones claves. El plan de reactivación económica en un momento El de PASIC. crisis, sí. En el plan de reactivación económica, no, el PASIC ahorita No, lo vamos a... bueno, el que es el de la inflación y la carestía. Sí, sí, Ok. ese lo vamos a ver ahorita enseguida. Ya nos spoileaste el segundo punto. Chale. Bueno, Pero bueno, no, el plan de reactivación económica es, bueno, para hacer frente, no solo a la inflación, sino hacer frente a la situación y cómo reactivar económicamente los sectores. ya. Es de cuestión de política económica sectorial, ¿cómo lo vamos a Tiene manejar? que ver con inversión. Con todo eso, sí, ahí mero, estaba trabajando en eso y de repente pues se detiene. Entonces eso Pues deja la iniciativa en privada inversión, como, hablando sí, en términos de inversión, eso no es muy buen no, terreno. no es muy bueno y el mensaje no es muy bueno y en clima de inversión no es muy bueno. Claro, por Pero supuesto. bueno, y el segundo es, obvio, ya lo sabes, las consultas del TEMEC. No, el tema Esta presión de la del materia arbitraje. energética y la automotriz. Eso. Y eso está grueso porque Tatiana Cloutier lo sabe y lo sabe Raquel Buenrostro. Ese panel para discutir lo tenemos perdido. Ese ya lo perdimos. Ya, de plano. Ya de plano, o sea, ¿cómo vamos a defender lo indefendible? Estamos de acuerdo. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque estamos haciendo las cosas mal. A lo mejor la intención es buena, pero el mensaje que mandamos, no. Ujú. Y eso me va a dar pauta, si te parece. Dejamos hasta ahí el primer punto que está Tatiana Cloutier y pasamos al segundo. El segundo punto del vistazo económico, acuérdense que echamos 3 vistazos. Ujú. Siempre lo hacemos así porque nos asustamos. El segundo es el APC 2.0, en su versión 2.0. Ya hemos platicado y nos hemos reído mucho con eso de 2.0 porque suena como a programa. Es el renovado, es sí. el plan antiinflacionario y contra la carestía. Sí, es el famoso acuerdo de apertura, fíjate, contra la inflación y la carestía. Tiene un nombre muy elegante. Como Que todo por eso. cierto se dio hoy en la mañana lo de la inflación, creo, o ayer en la noche. Sí, el dato. 8.70. 74, bueno, 74. algo así, ¿no? Sí, mal no recuerdo. Que bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema. Otra vez, Gabriel spoileó el último punto, que era el de inflación, pero bueno. Pero Ando bien. Anda fino. Sí. Anda medio Nostradamus, vas ateando lo que viene. Bueno, pero primero empezamos con la PESIC 2.0, que es el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Fíjate bien, ese acuerdo es 15 empresas, canasta básica, vamos a bajar el precio. Ya lo platicamos aquí una vez, te lo dije yo, esos planes donde se regula el mercado no son buenos. Son más muy bien al no son estilo. efectivos. No son buenos, más bien no son efectivos, exacto. Son buenos en intención política. Ajá, yo creo que sí llenan las urnas, pero ya se usó antes, no es idea nueva. Les va a doler a más de uno que diga esto. Esa idea, de hecho, es de un secretario de Programación y Presupuesto en los 80s. Con Salinas. Sí, Salinas de Gortari. No era entonces San Miguel de la Madrid, estaba Serrapuche. ¿Era Cedillo, entonces? No, era Salinas de Gortari, el secretario. Mira, ya. Sí, de ahí saltó a la presidencia, si no recuerdan ustedes. Bueno, entonces, el primer famoso programa o plan, ¿no? de solidaridad para ayudar en la cuestión de los precios en la canasta, bueno, fue entonces el acuerdo, el pacto le llamaban, ¿no? Era un pacto. Bueno, ahora es una versión muy parecida, son 15 empresas, pero fíjate que ahora creo que nos hemos ido de bruces, Gabriel. Antes era un acuerdo para bajar los precios. No era evidente que no iba a funcionar. Yo les dije que no va a funcionar porque no funcionó. No. Porque tenemos que entender que la inflación que tenemos, ya les he dicho, no es interna, no es un asunto de demanda, es un asunto de oferta internacional. Sí. Y si sabemos un poquito, aunque sea de economía internacional, sabemos que ahorita las cosas no están bien a nivel externo y todo eso nos pega. Pero ahorita voy a entrar a ese punto que es el número 3. ¿Qué me preocupa de la PESIC en su versión 2.0? Me preocupa algo que llaman licencia única universal. Sí. Eso me preocupa. Te voy a decir por qué. Porque exime, escuche usted esto en casa, de todo trámite o permiso, incluidos el de Senacica, que es la Senacica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, y de COFEPRIS, cuida obviamente también la cuestión de salubridad de los alimentos, y el impuesto sobre la importación.
Que le quitaras tú el impuesto a la importación, dirías, ok, va a haber un impacto. Le quitas Suena el bien. arancel. Y quitas tú la regulación de la cuestión de Senacic y Cofepris. Cualquiera podría decirme en casa, oiga, profe, yo no lo veo mal. Pues Está sí, quitando trámites, está sí, quitándole peso es lo que yo digo regulatorio. también. Está chido. Dijo el secretario de Hacienda, somos adultos. Exacto. Dice, ok, somos adultos, pero ¿qué implica esto? Vuelvo a lo mismo, Gabriel, que hablamos hace rato con Tatiana, el mensaje. El mensaje que estamos mandando. Se lo voy a poner así para que me entienda ya en casa. Es como si usted, señora, que está ahorita ahí, le da una licencia a su marido para llegar a la hora que se le pegue la gana y usted no le puede decir nada. Es eso. Me gusta ese ejemplo. Ese es un ejemplo buenísimo. O bueno, si no... No, ¿qué va a decir Sí, y por si alguien feminista por ahí dice, no, bueno, voltéelo pues. Ajá, Un permiso para su señora, para para su que pareja. haga, para su pareja, para que haga lo que quiera, sin que le tenga que consultar Oye, pero nada. entonces sí estamos en riesgo, hablando en términos de higiene e inocuidad. El peligro está justo, es una línea muy delgada, Ya. porque estás dejando tú el compromiso, por eso seamos adultos. Ok, sí, entendemos eso, pero les estás dejando en manos de la iniciativa privada. O sea, a lo mejor yo mismo me meto el pie. Soy liberal, sé que no quiero mucho al gobierno en la economía, pero tampoco me gusta una economía demasiado no autorregulada. O sea, ¿sabes qué O estamos viendo? sobreregulada, más No, bien. sobreregulamos un punto y en el otro soltamos. ¿Cómo crees? Ujú. O hay que manejar como un punto medio. Ujú. Yo soy de ideas muy de centro, pues o sin apretar tanto. Ujú. Entonces aprietas mucho de un lado, pero tampoco sueltes, porque si sueltas, ¿qué pasa? Fíjate tú el riesgo aquí. Primero, si les permites a ellos importarlo, Dale. importar toda la cantidad que quieran ellos de bienes, imagínate, pone en riesgo, por ejemplo, algo. Hay algo que funciona en las industrias. La industria está ligada o encadenada al sector primario. Ujú. Si tú le permites importar libremente, pones en riesgo el sector primario nuestro. Ujú. Este sector está exportando ahorita 50 mil millones de dólares. Wow. Lo pones en riesgo. Porque aparte de lo que exporta, también se va apalancando, se va financiando lo que vende localmente, que ya no va a ser así porque las empresas, estas 15, que no son empresas, son consorcios, van a traer mercancía de otro lado. Además... Alguien me decía, por ejemplo, nosotros en el estado, que tenemos un estado de inocuidad muy especial, sobre todo porque la península, Exacto. que de pronto ya no hubiera revisiones. Imagínate. ¿No? Imagínate. Y que entre un tema de mosca de la fruta. Imagínate. O sea, imagínate un brote de alguna enfermedad producto de esta ya no tan fuerte regulación. El dato que estamos a punto de perder con esto. México es uno de los 5 países más limpios en materia de inocuidad a nivel global. Mira. Senacic ha hecho un trabajo excelente, igual que Cofepris. O sea que se van a ir de vacaciones los de Senacic. Pues de alguna manera van a no estar tan presentes. ¿Cuál es el problema? Que luego nos pueden alegar nuestros socios que estas políticas, aunque sea para salir de emergencia, pueden llegar a ser violatorias del TEMEC. Bueno. Y por último, si te parece, el tercer punto, ¿qué está pasando? El tercer vistazo es a nivel global. El Fondo Monetario Internacional ya avisó, el crecimiento mundial para el 2023 va a caer, ellos estiman 2.9%, va a ser el PIB. Cristalina Georgieva nos dice, Europa, China y Estados Unidos se están volviendo muy lentas. Eso que se vuelvan lentas significa que ya no compran tanto y eso afecta a la demanda de exportación. ¿De quiénes? De los países como el nuestro que exporta a esos países. Ya no van a poder vender tanto. Bueno, y eso afecta a los altos precios de la canasta y la energía. O sea luego, esto no es de que ya se acabe ¿no? Con este 2022. No, Fondo Monetario lo pone así. Dice, veo perspectivas obscuras y riesgo de recesión. Esa palabra no me gusta. Las medidas fiscales adoptadas para subir las tasas de interés y los precios deben ser específicas y temporales. Eso está bien, que solo dure un tiempo, pero sobre todo lo que me preocupa es que incentiva a los países a seguir subiendo las tasas de interés. Dice, no importa que esto provoque que se ralentice aún más la economía y nos acerque una crisis. Leía que mediados del 2024 esto probablemente pueda medio estabilizarse, sobre todo porque ya estamos viendo una recesión global. Sí, y más que recesión, lo hemos comentado aquí, estamos hablando de fenómenos estanflacionarios. Se acerca ese.
del último punto en el vistazo. El Fondo Monetario Internacional se puso muy pesimista. Georgieva, no sé si amaneció de malas ese día, pero tremendo. Dice que bueno, que los mercados emergentes, o sea, los países como el nuestro, pues, requieren más apoyo. Fíjate, llama a China y a otros acreedores. ¿Qué es esto de acreedores? Los países que le prestan a otros países. China es de los principales acreedores globales, poseen la mayor parte de la deuda de los otros países. Les dice, aguanten tantito porque hay riesgo de que esa deuda se aumente, entonces aguanten tantito. Y utiliza un término que a mí me asustó cuando lo leí, dice, la inflación sigue siendo obstinadamente alta. O sea, obstinada es porque no se le da la gana bajar. Y no va a bajar. Sí, no va a bajar. Los bancos centrales deben de seguir, respondiendo con la decisión de subir las tasas, aunque esto conlleve que la economía se ralentice, y eso nos acerca al terreno de la estanflación. Hay una gráfica que luego le platicaré, que nadie muestra. Todo el mundo habla que en 2024, lo decías ahorita, vamos a recuperarnos. Hay una gráfica que los economistas tenemos escondida, que cuando las inflaciones superan el número en el que está ahorita, ya andamos en el 10 en Europa, tardan los países más de 10 años en salir. Te iba a decir 2030. Sí, es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo estamos viendo. Me van a preguntar, profe, pero si hay tanta inflación, o Isaías, ¿por qué si hay tanta inflación? La gente sigue consumiendo. La gente consume. Lo pregunté aquí con amigos que tienen restaurantes, me dicen, sí, aquí aumentó el consumo. Un amigo que es de Argentina me dijo, fuimos para allá, la gente está consumiendo como loca y Argentina tiene más inflación que México. La pregunta o la respuesta a eso es, ¿por qué pasa? Porque la gente con tanta inflación quiere vivir el ahora, hoy. Ya. Y eso nos acerca a un terreno que no queremos. Bueno, pues a vivir al día. ¿Sabes cuál es? No hay ahorro. No hay chance de cómo vamos a ahorrar. Exacto. Tema para la próxima semana. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, vivir en el ahora. Hablando de las afores y todo eso. Sí. Bueno, mira, me quedé así.